En los últimos 12 meses, China se ha convertido en el centro de atención. De pronto, miles de personas han empezado a mostrar interés por sus ciudades futuristas y por su cultura. Pero lo que no muchos de ellos saben es que hace tan solo unas décadas viajar a este país era prácticamente imposible. La historia comienza en 1949 con la caída del gobierno nacionalista. Hasta entonces, China frecuentemente recibía miles de visitantes extranjeros en ciudades portuarias como Shanghái y destinos turísticos como Pekín, pero todo cambió con la llegada del Partido Comunista. A partir de ese momento, el país cerró sus fronteras y durante casi 3 décadas viajar a China se convirtió en un privilegio reservado para pocos. Entre las excepciones se encontraban misiones diplomáticas, periodistas selectos y delegaciones amistosas que podían entrar bajo estricta vigilancia. Pero para que se hagan una idea de cómo era China anteriormente, piensen tan solo en Corea del Norte. Por ejemplo, al día de hoy no hay forma de visitar Corea del Norte como turista y solo puede hacerse durante eventos especiales como lo es el maratón de Pyongyang, que acaba de ocurrir aproximadamente hace un mes y medio. Y mientras hacía esta investigación me encontré con un artículo del New Yorker de un periodista que tuvo la fortuna de ser invitado a uno de estos viajes, y es increíble cómo describe la sensación de entrar a este país. En aquel momento lo hicieron desde Hong Kong, desde donde tomaron un tren hacia la ciudad de Shenzhen, y entre los 24 turistas americanos que venían, muchos de ellos venían nerviosos, venían asustados porque no sabían qué esperar y probablemente lo que habían escuchado de este país pues no siempre era del todo bueno. Sin embargo, en el año de 1973 las cosas dieron un giro inesperado cuando el gobierno chino sorprendió al mundo al elegir una sola ciudad para romper el aislamiento, y el día de hoy estamos aquí para conocerlo. Bienvenidos a Guilin. En el capítulo anterior partimos de la ciudad de Yangshuo rumbo a las terrazas de arroz de Longji, pero cuando llegamos a la estación ya era demasiado tarde y tuvimos que quedarnos un día entero. Para no desperdiciarlo, se nos ocurrió llevar a cabo un City Walk. Si jamás han escuchado esa palabra, es porque se trata de un término que surgió tras la pandemia, cuando los jóvenes necesitaban actividades al aire libre y no querían usar los medios de transporte. Como resultado, muchos de ellos empezaron a explorar sus ciudades a pie y a compartir sus mejores rutas en las redes sociales. Algunas de ellas están enfocadas en la comida, otras en el turismo o en la historia, y como nosotros no somos expertos, elegimos la más gustada para comenzar con nuestra exploración. Pero antes tenemos que preguntar ¿cuándo salen los autobuses al lugar que tenemos que visitar? 到龙记梯田有车吗？好的，谢谢你啊。 Ya tenemos nuestros boletos para las terrazas de arroz, 60 yuanes cada uno. El día de hoy el último autobús es hasta las 3 y no sería tiempo suficiente para recorrer la ciudad, así que hemos decidido comprarlo para mañana a las 7:30 y así podremos tener un día completo en la ciudad de Guilin. Ahora estamos llegando al Parque de la Trompa del Elefante, que es uno de los símbolos más icónicos de la zona, y por eso te reciben con muchos carteles de elefantitos que están por aquí. Me encanta que por todo el parque hay figuras de elefantes muy bonitas, pero lo que la gente viene a ver es una montaña o una formación rocosa con la forma de la trompa de un elefante, que es muy bonita y durante muchos años fue el símbolo del turismo en este país, porque como se los dije anteriormente, esta ciudad fue de las primeras que se abrió al turismo extranjero. Esto que tenemos frente a nosotros es la trompa del elefante, aunque para realmente verle la forma hay que pararse por allá. Honestamente tengo que decir que cuando Max dijo no, pues nos vamos a Guilin, dije, pero pues ya estuvimos en Yangshuo. Como que desde el principio yo pensé a lo mejor ya no tiene tanta esencia, pero la verdad es que sí. Lo más interesante de esta ciudad es que es una ciudad hecha y derecha, construida en este paisaje. Miren, me encanta la ropa de los viejitos. Si se dan cuenta, la mayoría de los turistas son personas de la tercera edad, como se puede ver en todo el país. Son personas que ya se jubilaron y que hoy en día están disfrutando del turismo porque durante todas sus vidas crecieron escuchando las historias de Beijing, de Shanghái, de Guilin y ni siquiera tenían la posibilidad de venir. Es más, muchos de ellos quizás jamás se permitieron en soñar con viajar por su país
porque no estaba permitido, ya estaban acostumbrados a la idea. Jamás se hubieran imaginado que iban a vivir la época de mayor crecimiento de este país y mucho menos que de pronto iban a ser la potencia emergente número uno, el país con mayor tecnología, drones por todas partes, robots, autos eléctricos y demás. Siempre le digo a Noelia que una abuelita que tenga más de 80 años y siga viva aquí en este país, seguramente sale de casa y ya ni siquiera trata de entender lo que está pasando. ¿Te imaginas cómo va a cambiar ahora las generaciones? O sea, tú compara a mi primo que tiene 10 años con la generación que están haciendo ahora con AI y ChatGPT. Van a ser como nosotros. No, en mis tiempos tenías que ir a Google a buscar. Hoy en día eso de googlear ya empieza a sonar como tener VHS o como tener beta, ¿no? Justo le estaba diciendo a Gas que mi papá tiene como toda nuestra vida grabada. Él empezó a grabar cuando eran cassettes. Entonces en un punto dijo, esto es muy inconveniente, lo voy a empezar a cambiar, y empezó a pasar todo a CD. Pero se tardó tanto que la tecnología cambió y entonces ya los CDs tampoco sirven para nada. Sí, vaya que vivimos en un mundo de velocidad extrema. Esas son las famosas balsas de bambú que se han hecho muy famosas en Yangshuo, pero que originalmente existían aquí. Y el día de hoy te ofrecen el paseo en balsa por todo el río Liyang, que por cierto el río es el mismo que llega a Yangshuo, y cuando hay inundaciones normalmente empiezan aquí, y si es muy grave tienen que abrir la presa y entonces la inundación llega a Yangshuo, que fue lo que nos pasó cuando estábamos viviendo ahí. De hecho nos avisaron de la inundación casi 48 horas antes de que ocurriera, porque primero se inundó esta ciudad y dio tiempo de que nos avisaran 2 días antes para que la gente se preparara. ¿Sabes en qué se nota también el cambio generacional? Fíjate las poses que hace la gente joven y las poses que hacen las señoras. Las chicas de acá a lo mejor hacen poses más así y así. Y la señora de allá está haciendo más una pose como de así, dienzan. Y esta es la foto más tradicional, la que todo el mundo quiere. Es la foto con la balsa de bambú y los cormoranes, que son muy típicos de la zona. Se los contamos ayer en Yangshuo. La pesca con cormoranes es muy típica de Guilin. Es un tipo de pesca en el que entrenan a los pájaros para que sean ellos los que traigan el pescado al pescador. Pero hoy en día se han vuelto influencers. De tener 800,000 videos más que nosotros, tenemos que echarle más ganas. Un trabajo que se ha puesto muy de moda es el de fotógrafo de viajes. En China por todas partes se van a encontrar fotógrafos como él y lo hacen muy bien, la verdad hacen un excelente trabajo. La cuestión es saber posar. Me encantó esta máquina expendedora de periódicos en el cual puedes imprimir tu cara. Así puedes convertirte en la noticia principal de Guilin. Gran recuerdo. 5. Ok, eso sí que es emprendimiento, ¿eh? Algunos emprendedores encuentran necesidades que resolver, los mejores las crean. 你是本地人吗？对。啊，我听说70年代这边有很多外国人，还是80年代最多。80年代最多。阳朔西街，我阳朔人，那是外国人特别多。是吗？对，工作的外国人，他以前有个那个教育。哦，这样。私立的，自己办了，专门是做培训的那种。就有那种教英语的那种。然后现在没有那么多吗？现在不怎么办了。为啥？现在那个资质审查的比较严。El Don acaba de mencionar algo bien interesante, y es que a partir del 2021 muchísimos extranjeros se fueron de China debido a una reforma educativa llamada la doble reducción. En pocas palabras, esta reforma prácticamente desmanteló la industria de las tutorías privadas, prohibiendo que se lucrara con las materias escolares, entre ellas el inglés. Y es que no se imaginan la cantidad de escuelas privadas de inglés que había anteriormente. Prácticamente en cada esquina habrían una, y lo más interesante es que para ser profesor de inglés en una escuela como esa no era necesario tener grandes credenciales. El único requisito era ser extranjero y saber inglés. De hecho, esa fue una de las razones por las que el gobierno decidió regular la industria, y a partir del 2021 hubo un éxodo tremendo de profesores que no tenían las calificaciones y de muchos otros que simplemente decidieron irse porque no encontraban trabajo. Oye, le digo, en aquel entonces los extranjeros de acá, que mucha de la verde, ¿no? Y me dice, uy, sí, muchísima. Pero ahora ya no se permite. Me dijo que antes había
tantos extranjeros aquí en los 80s que a una de las calles principales de Yangshuo se le conocía como Yangrenjie, que significa la calle de los forasteros. Pero como sonaba un poco inapropiado, le pusieron el nombre de Shijie, que es calle occidental, para que no fuera calle de los forasteros, sino calle occidental. Aquí está un dilema entre los extranjeros de si laowai es un término ofensivo o no. Laowai sería lo mismo que decir gringo. Es como una manera de referirse al extranjero que en su origen no es ofensivo, pero muchos extranjeros se ofenden por ello. Fíjate que es muy interesante porque cuando saqué mi licencia en México, como yo no era mexicana, todavía no tenía el pasaporte, decía extranjera. Y me llevé mi licencia un día, un verano que fui a visitar a mi familia en España. Se lo enseñé a mis tíos y mis tíos encontraron ofensivo que mi licencia decía extranjera. Todavía a día de hoy no entiendo por qué era ofensivo, pero ellos decían que ahí en España sería inaceptable que dijera extranjero en tu licencia si tú eres de otro país. No sé por qué. Esta es una de las trampas de turistas más extraña que he visto. Aquí en medio del río tienen unas pistolas de agua con su código QR, escaneas y entonces entras en una guerra acuática contra los de enfrente. En Yangshuo hay algunas actividades turísticas que siempre he querido hacer, pero la verdad es que por el precio nunca nos hemos animado, que son el como parapente y el globo aerostático. Ustedes pensarían así como, no, pues sí, puede ser una atracción cara, pero ¿qué tan cara? Pues resulta que cuesta 1,500 yuanes por persona subirte a un globo aerostático durante 15 minutos. Este es un gran emprendimiento. Se fue a una tienda muy famosa que se llama Mixue Bingcheng. Se compró como 50 vasos y se los trajo a vender aquí donde hace mucho calor y Mixue Bingcheng está lejos. 5 yuanes además, ni siquiera están caros. Todos habíamos escuchado de los revendedores de boletos de conciertos, pero a que no habían escuchado de los revendedores de bebidas Starbucks o algo así. Ahora estamos llegando a una de las atracciones principales y uno de los lugares más simbólicos de la ciudad de Guilin, que son la pagoda del sol y de la luna. La del sol tiene su color porque está hecha de cobre y tiene 9 pisos. En cambio, la de la luna está hecha con mármol y tiene 7 pisos, pero lo curioso es que ambas se conectan por un túnel submarino. Podrían pasar de una a otra por debajo del lago. El significado de estas dos torres es el yin yang, que es un principio filosófico que representa la dualidad y el equilibrio en todas las cosas. Es algo que van a encontrar por todas partes en China y que representa mucho la filosofía de este país. El yin normalmente significa lo oscuro, lo frío, lo femenino, lo pasivo y lo receptivo, mientras que el yang es lo luminoso, lo cálido, lo masculino, lo activo y lo creativo. Y creo que no es necesario que les diga cuál es cuál, pero de ser así, Gas, ¿cuál es el yin y cuál es el yang? Yin debe ser la más pequeña y el yang es esta de acá volando, flotando. ¿Y qué crees que pensaría la sociedad moderna de que al yin se le relacione con lo femenino, lo frío, lo pasivo, lo receptivo? Creo que hoy en día puede llegar a ser incluso controversial, ¿no? Porque el sol es el masculino, es la fuerza, lo luminoso, lo cálido, activo, creativo. Mientras que el yang, la luna femenina, es oscuro, frío, pasivo, receptivo. ¿Sabes? Como las cualidades que anteriormente nuestros padres y abuelos no le atribuían más a la mujer. Creo que lo único controversial puede ser el tema de que es femenino o masculino. Lo del yin y yang es que son dos partes de lo mismo, solo quitándole ese concepto o siendo más flexible con eso. En realidad yo creo que cualquier persona tiene su yin y su yang y es más bien cuál desarrollas más y no hay necesidad de caer en uno o en el otro, entonces quizás algunos conceptos dejan de ser necesarios. Justo decías que tiene un túnel, pues está ahí en el túnel, más cerca de uno, más cerca del otro. Ah, qué buena analogía. No pensé que sacaríamos tanta profundidad de venir a Guilin. No importa cómo lo veamos, al final del día los chinos creen que una no puede existir sin la otra y que hay una interdependencia mutua que es vital para el equilibrio de este planeta. Y es por eso que están conectadas por el túnel subacuático. Eso refleja la necesidad que tienen la una de la otra. Pero estas pagodas no son el único reflejo del yin yang, sino que los locales creen que el
paisaje mismo de Guilin es un símbolo del yin yang, que el equilibrio que existe en este paisaje y en la naturaleza de las montañas karst y demás es el reflejo de ese yin yang. Ellos creen que las montañas son el yang y que el río es el yin, y es el balance que existe entre ellos lo que le da tanta belleza y armonía a este lugar. Al parecer sí se puede entrar a las pagodas, solo tienen que comprar su boleto que cuesta 35 yuanes y pueden hacerlo justo enfrente de la entrada. Esta es una atracción de 5A, como se los habíamos dicho en otros videos. Las atracciones se clasifican de 1A a 5 y 5 es el máximo establecido en el país, entonces debe ser un lugar o muy bonito o muy entretenido o tener una historia muy profunda. Me encanta visitar los templos en China porque están llenos de estatuas y figuras que tienen mucho significado. Por ejemplo, estas de acá se llaman Tongzi, que son niños guardianes, y es que en China los niños están muy relacionados con la fertilidad y la abundancia, y en los templos y jardines se suelen poner estatuas de niños en diferentes posiciones, normalmente muy juguetonas, que sirven como guardianes del templo. Además también están las ranas. Las ranas en la cultura china tienen mucho significado. Por ejemplo, en el Feng Shui hay una rana de 3 patas que normalmente tiene una moneda gigante en la boca. Se le conoce como la rana dorada y normalmente atrae prosperidad, abundancia y dinero. Y miren, acá tenemos otro de los niños que está jugando con una pelotita amarilla que a veces puede significar como la sabiduría y la iluminación. Y en la entrada del templo tenemos los 12 animales del zodiaco chino, que son muy bonitos, y también existe una leyenda bien interesante que dice que los animales del horóscopo chino se eligieron a partir de una carrera que organizaron los dioses, en la cual dijeron que los primeros 12 animales en llegar serían los elegidos para formar parte del zodiaco. Y la rata es uno de los más especiales porque se dice que es tan astuta que engañó al buey y le dijo que la carrera empezaba mucho antes, y después se montó en su lomo, y fue gracias a ello que logró llegar más rápido que animales como la liebre o como el jaguar. Entonces se le considera un signo zodiacal muy astuto y muy inteligente, a diferencia de lo que uno podría pensar que sería una rata indeseada, ¿no? Dentro del templo encontramos algo muy curioso, que es la brújula Luopan. Esta se usa tradicionalmente en el Feng Shui para dar predicciones o interpretaciones personales. Digamos que es como si mezcláramos la astrología china, la quiromancia y el Feng Shui con unas maquinitas, porque a diferencia de las antiguas, esta es electrónica. Lo que tienes que hacer es escanear tu código QR, hacer tu pago, elegir qué tipo de predicción quieres, por ejemplo el aspecto financiero, el destino amoroso o la suerte que tendrás en tu carrera, y después tienes que colocar aquí la palma de tu mano y el Luopan automáticamente va a hacer una predicción y te va a imprimir un informe para que sepas cómo te va a ir y qué es lo que puedes hacer para que te vaya mejor. Estos anillos son muy difíciles de explicar porque incluyen varios conceptos para los cuales hay que estudiar años y que muchos chinos tampoco conocen, como los 8 trigramas de Li Ching, los 10 tallos celestiales, las 12 ramas terrestres, los animales del horóscopo chino y muchos otros factores que pueden influir. Y no es nada barato, ¿eh? Cuesta 20 yuanes, que son aproximadamente unos 50 pesos o 2.75 dólares, y la gente lo paga con gusto. Quieren saber qué suerte van a tener a lo largo del año. Hemos llegado a la cima de la pagoda, desde donde se tiene una vista impresionante de la pagoda del sol, pero lo que más me gustó es encontrar todas estas tablillas rojas por aquí que se conocen como Qiyuanpai o Xuyuanpai, y son tablillas que la gente deja aquí con deseos. Muchos de ellos tienen que ver con el dinero, con las oportunidades laborales, con el amor, pero también hay muchas otras que tienen que ver con la salud o competiciones muy específicas que no necesariamente entran dentro de estos aspectos. Por ejemplo, tenemos aquí uno que dice Zhaoyuan Guangjin, que significa que la riqueza fluya ampliamente. Por acá tenemos otro que pide felicidad y abundancia. Acá hay otro que pide salud y una larga vida. Y todos ellos tienen los nombres de las personas que los pusieron. Y si las cuelgan aquí es porque muchos chinos creen que al colgarla en la cima de la pagoda, más fácil que sus deseos sean escuchados, y al tener las ventanas abiertas, el viento se lleva esos deseos y hace que sean escuchados por todas partes. Y sí se siente mucho aquí el flujo del viento, es muy bonito. Nosotros no trajimos una tablilla, pero simbólicamente colgaremos un deseo invisible para que este video llegue a más personas y pueda seguir creciendo la familia. Entonces, si nos ayudan a compartirlo, sería maravilloso. Desde aquí se ve el paso subacuático que conecta las dos torres y que durante un tiempo estuvo cerrado por la inundación. Debe haber sido un problema vaciarlo, imagínense. Se ha de haber necesitado una bomba bastante potente porque dicen que fue terrible. De hecho,
muchas personas murieron en aquel entonces y lo más loco es que nosotros también estábamos en Guilin, simplemente estábamos en otra parte que se llama Yangshuo, a donde el agua llega con retraso. Aunque no lo parezca, esto es el paso subterráneo que conecta las dos pagodas. Es increíble pensar que hace un año esto estuvo completamente inundado, esto se llenó de agua y la gente no podía pasar. Afortunadamente ya lo restauraron y ahora no hay ningún problema y pues me alegro mucho porque no nos podíamos perder de esto. Y miren qué imágenes tan bonitas tienen aquí de Buda y de los personajes místicos que nos tomaría una vida completa aprender la historia y el misticismo relacionado con el budismo, pero realmente creo que valdría la pena estudiarlo. Ahora vamos para arriba. En esta ocasión vamos a tener que subir 10 pisos. Se siente muchísimo el cambio de temperatura, como se los dije. Esta pagoda está hecha de cobre y absorbe mucho el calor, pero es eso lo que le da su color característico tan bonito. Llegamos al último piso, pero está en reparación. En este momento pues no es muy accesible, pero miren, tiene aire acondicionado. Ahora sí, el universo está en armonía. Noelia está en la cima de la Torre de la Luna y yo estoy en la cima de la Torre del Sol, que originalmente, ante el concepto antiguo, sí es como se veía, que la Torre del Sol era la fuerza masculina y la Torre de la Luna la fuerza femenina. Hoy en día los conceptos han cambiado, pero originalmente hubiera sido así. Ahora estamos en Dongxixiang, que es uno de los lugares más emblemáticos y pintorescos de Guilin. Y se trata de un distrito histórico renovado que combina la arquitectura tradicional con la cultura local, la gastronomía y el comercio. Callejones como estos hay muchos en China, hay muchos callejones llenos de historia, pero cada uno tiene elementos muy distintos dependiendo de la zona en la que te encuentres. Lo que sí es verdad es que los jóvenes chinos consideran que todos estos callejones ya son muy comerciales hoy en día, y es verdad que en muchos de ellos se encuentran las mismas tiendas. El KFC, la ropa azul con blanco, la joyería. Oh, miren, aquí tienen una llama. No lo he visto en otras partes de China, pero en Yangshuo sí que tienen llamas y me da mucha pena porque hace mucho calor, especialmente en el verano. Pero es una manera para ellos de llamar la atención. En algunos lugares salen y aplauden, gritan, a veces tienen música, modelos, edecanes, pero en este caso decidieron poner una llama. ¿Por qué hacen eso, Cayu? Siempre es como en las tiendas de té tienen llamas y también luego pavos reales. Y miren, ya es la mascota de toda la bandita. Allá tienen un gato. ¿Cuándo van a ver una llama y un gato cotorreando en un callejón así? Estos son imanes que no habíamos visto en otras partes. Son las clásicas coronitas que van con la vestimenta tradicional Zhuang. Y otra actividad turística que se ha popularizado mucho últimamente es enviar cartas y postales desde el lugar en el que visitas. Aquí está el buzón de China Post para que envíes tu postal desde la trompa del elefante de Guilin. Por ejemplo, en el pueblo más remoto de China hay una oficina postal casi que en medio de la nada que dice que es la oficina postal más al norte del país, y mucha gente va para allá solo para poder enviar su postal desde aquel lugar. Estos son los dos callejones más famosos de la ciudad, es Jiangnanshan y por acá está Dongxixiang, y es bien bonito porque después te encuentras con gente vestida con la ropa tradicional de la época y le da mucho ambiente como en cualquier otra parte de China, y todo está adecuado al detalle de la arquitectura local. Por ejemplo, los letreros de los baños que tienen la vestimenta típica de las minorías étnicas de la zona. Hello. ¿Qué se llama? ¿Mamá? Oh, Zhou Jian. Wow, ok, ok, dice que es la especialidad de Guilin, pero no la veo muy convencida. Ok, la Fa Genjili. Fa. 因为我先要给你8块，然后再加2块，这样才吉利。Fa. ¿Cómo juegas con la señora? Es que me dijo que son 10 yuanes. Entonces le pagué 8 y se lo enseñé y me dice, ¿cómo? Pero eran 10. Le digo, no, te di 8 porque 8 es el número de la suerte para que te hagas rica, y ahora te agregó 2. Y entonces ya se empezó a reír. Dijo, no, qué chido. Sí, ahora todo tiene sentido. Pero no has explicado qué es. Este es el postre típico de la zona, de acuerdo con lo que me dijo la doña. Se llama Wei Hua Gao. No sabe nada. Como masa de tamal. Delicioso.
Es como un tamal, pero tiene mucho menos azúcar que un tamal dulce mexicano. Y dentro trae un relleno de sésamo. Es un postre muy saludable y no debería estar hablando con la boca llena. Wow, vean qué loco, estamos aquí caminando por esta calle que es arquitectura tradicional china y de repente vimos aquí hay una iglesia. Es bien curioso dónde ponen las iglesias en este país. Sí, está bien curioso, está de la nada. Digo, por ende, normalmente las iglesias un poquito más viejitas alrededor del mundo tienen este tipo de arquitectura, una torre con un campanario, estos como tejados en pico, depende de dónde estés, pero pues luego te das cuenta de que es una iglesia, ¿no? Pero lo chistoso es que aquí como que la veo y sí, como que no sé por qué me da a entender que es una iglesia un poco estilo chino. Y vean el nombre de la iglesia en chino, pone Templo del Rey del Cielo. Estos son los horarios de apertura de la iglesia, de las 7:30 de la mañana a las 12 del día, luego cierran y abren a las 2:30 hasta las 6 de la tarde. Cada vez que me encuentro una me dan ganas de entrar a ver cómo son por dentro, si tienen algo de diferente y si es una experiencia extraña. Fuimos a una en Tianjin, entonces de este lado les voy a dejar una tarjeta para que vayan a ver ese video. Es una ciudad con un montón de influencia europea de múltiples países. Siempre en estas calles tienen tiendas de recuerditos bien bonitas, tienen artículos bien curiosos. Por ejemplo, Max se acaba de dar cuenta de que tienen como estos llaveritos o colgantes, no sé qué sean, con varias frases. Este, por ejemplo, dice larga vida a la República Popular de China. Además, entran a este tipo de tiendas y ven múltiples imágenes que datan de la época en la cual estaba a lo mejor Mao Zedong, que era propaganda de todos juntos tenemos que trabajar y levantar este país. Ven, este señor bien trabajador. Pero lo más curioso de esta tienda, que tiene un montón de imágenes del comunismo y de propaganda política de antaño, incluida una foto de Mao Zedong, es que es una tienda de dulces. Vean, por acá tenemos todo tipo de dulces chinos y pueden ver que son bastante diferentes a lo que tendríamos en México. A ellos les gusta mucho este tipo como de pastilleros que tienen dulcecitos de sabor taro. También puedes encontrar varios souvenirs que llevarte a tu país para regalar a tu familia, por ejemplo este cerdito, o imanes ya con caracteres chinos y el color rojo y dorado que es tan típico en este país. Me acabo de encontrar este dulce que está graciosísimo, aunque no lo crean. Cuando lo vi pensé que era de chocolate, obviamente por el color, pero resulta que es sabor mango. 3 yuanes me costó nada más este dulcecito, está bastante bien de precio. A ver qué piensa Max. Oh, realmente no se ve nada apetitoso. Son gomitas con color caca y forma de caca. ¡Qué gracioso! Vean esta gomita. Pues con permiso me voy a comer mi caca. Ah, está buenísimo. Para mucha gente en México esto va a ser normal, pero estoy completamente sorprendida porque nunca había visto que vendieran nada hecho de cactus en China. Le dije al joven que en nuestro país nos lo comemos cocinado a la plancha con un poco de queso y se quedó así como de, ok. No sé qué tan común sea esta bebida que él está vendiendo porque el cactus que estaba ahí era para hacer bebidas. Max se acaba de encontrar una máquina que, ¿cómo le dijiste? Máquina expendedora de carritos. Pero me gustaría que hubiera un carro Xiaomi porque todos estos son carros extranjeros. Justo atrás de nosotros está pasando una persona con un perico. Tengo que decir que aquí en Guilin, más bien en Yangshuo porque nunca había estado en Guilin, es donde he tenido las experiencias más extrañas con animales. Y es que un día iba regresando de mi casa y me encuentro a un vendedor que traía un carrito de sus productos y encima del carrito traía un pavo real. Todo esto que acabamos de ver estaba en un pasillo subterráneo que hicieron para cruzar esta calle de acá. Nosotros antes estábamos del otro lado. Aquí pueden ver la razón por la cual cruzamos la calle. Todo esto está lleno de comida deliciosa. Parece que hemos llegado al centro de esta calle. Y es que esta área comercial, a comparación de la que hay en Yangshuo, es mucho más amplia. Vean todos estos vendedores ambulantes. Traen como cosas que brillan, no sé qué. Son como llaveros en forma de pagoda. Pero lo más curioso es que nuevamente nos encontramos una llama y en este caso tiene el pelo teñido. El día de hoy estuvimos siguiendo una guía que nos encontramos en las redes sociales chinas
chinas. La verdad nos ha sido súper útil. Les vamos a poner la imagen por ahí o se las vamos a subir para los miembros del canal. Y lo que decía la guía que teníamos que hacer al final del día es ir a ver de nuevo las pagodas, pero de noche, porque se encienden, prenden las luces y se ve súper bonito. Yo creo que de las cosas más bonitas de estar paseando en un sitio como este es ver que es un sitio que disfruta muchísimo los locales. Estoy viendo que hay niños jugando, hay música por acá. Wow, ¿es verdad吗？¿Está咬人吗？ ¿Qué onda? Sí, vamos caminando y de la nada pasa un carnal con una serpiente. Y le oye, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso, hermano? Y me dice, acaba de pasar, la agarré. Y le oye, ¿qué? ¿Tiene veneno? ¿Cómo está la cosa? Y me dice, pues claro que tiene veneno. ¿No viste que le dijiste, te lo vas a llevar a tu casa para que se convierta en tu mascota? Y le dice el otro, para que se convierta en su cena. Sí, ¿qué onda? Es que sí se las comen, me imagino, pero qué curioso, ¿no? Estamos en plena ciudad, ojo, no estamos las afueras ni nada. Aquí la carretera, los autobuses. Creo que incluso había gente que estaba diciendo así, como de, no agarres eso, déjalo ahí o... Va con su serpiente en la mano, así como si nada. No, qué chistoso, o sea, cosas que solo se ven aquí. Bueno, bienvenidos a Guilin. Si esa no fue una excelente bienvenida, yo no sé. El día de hoy hasta aquí, nos vemos mañana con un video más, que vamos a viajar a un lugar con gente que tiene costumbres muy interesantes. 我们在我们这个红窑族里边，女人一生中只剪一次头发，那掉下来的头发是不可以丢掉的，都要盘在自己的这个头上。 Nos vemos en el próximo video. 再见. Adiós, guys. 再见。